Buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto Mendoza Olivas y hoy vengo a hablarles de qué es la Constitución por Fernán de la Salle. Bueno, la Constitución, en sí, él nos da una definición como que la Constitución es algo que impone fuerza coerciva. Esto quiere decir que se van derivando todas sus consecuencias emanando de esta fuerza. El término coloquial de la Constitución es un pacto entre el rey y el pueblo que establece los principios básicos de la legislación y del pueblo dentro de un país. Ahora hay que recordar que él es un autor demasiado viejo. Él es de la época donde todavía existían reyes y todavía existía el poder absoluto. Y bueno, es una definición muy coloquial, pero es la que nos marca la lectura. Él maneja el término de la ley fundamental, que es la que está proclamada por el país y es la que está hecha de los cimientos de la organización del poder público de la nación. Esto quiere decir que para que exista la Constitución se tiene que establecer como principio la ley fundamental. Bueno, también nos dice que es la Constitución y la ley y que las dos tienen, o sea, que tienen el mismo proceso legislativo, pero no son lo mismo y no tienen el mismo peso. Pues si se modificara una ley, nadie protestaría, pero si un artículo constitucional se modifica, las personas se molestarían ya que tienen diferente jerarquía y de la misma constitución es de donde emanan las leyes. Pues hay que recordar que la constitución es una ley como cualquiera, sino que es la ley fundamental de cualquier país o región. Bueno, para, para ver qué es una ley fundamental, debemos de tener en cuenta que, que es de donde emanan todas las leyes corrientes. O sea, ponen de tope un artículo constitucional y de ahí van emanando varias leyes. También como segundo punto, para que sea una ley fundamental, es que se constituya, sea que tenga un verdadero fundamento de las leyes y que de estas mismas leyes se puedan hacer leyes ordinarias y se pueda actuar a través de ellas. El tercer punto que se tiene es el fundamento y siento que ese es un punto muy bueno, pues no es por ningún, no, las leyes y los artículos constitucionales no se hacen por, por antojo, sino que deben de tener un fundamento detrás. Eh, de este modo, este, se busca alguna necesidad activa que tenga la sociedad. Un ejemplo claro es cuando la sociedad, por ejemplo, necesita regular sus leyes bancarias y es una necesidad que tiene la sociedad de hacerlo, pues se están cometiendo injusticias, entonces se usa un principio racional en el que se ve una necesidad y de ahí se viene la ley de necesidad. Entonces tiene que tener un fundamento y, y, y pues ese fundamento se tiene que legislar, tiene que ser racional y no se tiene que ver, no se puede hacer de ningún otro modo. A esa conclusión llegan la Cámara de Diputados y de Senadores, que no se puede hacer de ningún otro modo esa ley. Bueno, ahora lo que nos interesa de este autor y lo que más nos recalca el libro es que existe lo que conocemos como los factores reales del poder. Creo que esto lo vimos en clase y es algo que el profesor nos había dicho que rescateáramos y pues qué son los factores reales del poder, ¿no? Yo rescaté como fragmento que son la fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas. Los factores reales del poder son las cosas que ya están previamente establecidas. Alrededor de los años han existido varios factores reales del poder. Por ejemplo, el autor marca la monarquía, que la monarquía, los factores reales del poder de la monarquía eran el rey, el ejército y quienes obedecen al ejército. También tenemos como factores reales del poder, si existiera una aristocracia, los factores reales del poder serían los grupos de sabios con influencias en los estados y en el rey. Si tuviéramos una gran burguesía, el, el factor real del poder sería que el poder se concentraría en los grandes empresarios que con su dinero impulsarían al Estado. También un factor real del poder serían banqueros, porque tienen el control hipotecario, las tasas de intereses y las inversiones son parte
de ella y también se tendrían que poner en la Constitución, pues eso es algo que las sociedades tienen. Igual, por ejemplo, un factor real del poder también es la conciencia colectiva y cultura general, por ejemplo, que mientras más ilustrado esté un pueblo, mejor es su constitución, pues son personas más ilustres y con más racionalismo. Y como consiguiente tenemos que, que al final de todo esto él nos marca que existe lo que es la constitución. Cuando las constituciones se genera una revolución y esa revolución tumba el poder que ya existe y el poder que ya existe es destruido y es impuesto otro poder y ese poder crea nuevas leyes y crea nuevos reglamentos según las demandas que él tenía, y es algo de lo que dice mucho Kelsen. Igual que al final concluye que la constitución escrita es la mejor, pues es una constitución, la constitución escrita es una constitución buena y duradera, y la constitución escrita puede estar en hojas de papel y se tiene que tener un empuje real, y es lo que habíamos dicho del empuje real, son los factores reales del poder, pues son las verdaderas fuerzas vigentes del país. Entonces, para que exista una constitución y se pueda seguir, se pueda establecer, tiene que seguir con estos factores reales del poder. Bueno, ya para concluir, podríamos decir que algunos los factores reales del poder en sí y como él los marca, porque sí me he desviado un poquito del tema, es el Estado de Derecho, ya lo teníamos, cuando existe, que, que se establece en México y que el Estado de Derecho es un factor del poder. También tenemos lo que es la soberanía nacional. La soberanía en México siempre se ha respetado y es un sinónimo de poder superior a cualquiera. O sea, mientras un Estado sea soberano, puede tomar decisiones por sí misma y también es un factor real del poder. La legitimidad también es un factor real del poder. Este, y creo que esos sean todos los factores que él marca y que son muy importantes. Y pues sería todo lo que viene en el libro. Bueno, en el fragmento del libro que nos dio el profesor. Y pues muchas gracias por escucharme.